Buenos días, compartimos el reporte número 343 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 10.504 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 71,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 6,4% en Santa Fe. Tenemos un 3,7% de los casos notificados desde Córdoba, 3,4% desde Mendoza y 2 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 428.239 son los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia en Argentina. 944 casos cada 100.000 habitantes son la tasa de incidencia en nuestro país. 38 años la edad mediana de afectación de los casos confirmados en nuestro país y el 5,9% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 8.971 personas fallecidas por coronavirus, 2,1% se mantiene la tasa de letalidad en nuestro país y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 197 personas por millón de habitantes. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 72 años. Nuevos casos, esos 10.504, vemos que el porcentaje que corresponde al AMBA sigue cada vez siendo más bajo. Tenemos un número muy importante de provincias notificando un número muy importante de casos. Córdoba notificó 392 casos, Entre Ríos 312 casos en el día de ayer. Jujuy sigue notificando 124 casos, Mendoza 361 casos, Neuquén 136, Río Negro 179, Salta 183, Santa Fe 677, Tucumán 236 casos. Estamos hablando de un número que se sigue manteniendo alto en el AMBA y un número que sigue en aumento cada vez en más provincias. Corrientes ha notificado casos, San Luis también está notificando casos en la última semana. El trabajo que se está haciendo en ese sentido el esfuerzo que se está haciendo desde las jurisdicciones en el rastreo de los casos y en actualizar las recomendaciones es muy importante, es muy dinámico, es muy recomendable revisar cuál es la situación epidemiológica de nuestro lugar de residencia para saber cuáles son las recomendaciones vigentes y cumplirlas. Cuando vemos el promedio de los últimos 7 días, el promedio diario de los últimos 7 días es de 9.800, cuando trabajamos siempre viendo las curvas epidemiológicas, no solamente desde el momento en lo que significa la fecha de notificación, la fecha en la que las provincias notifican tanto los fallecidos como los nuevos casos, como cada uno de la carga del laboratorio, de los positivos y de los negativos, sino también la fecha de inicio de síntomas y la fecha de fallecimiento para poder analizar la curva. Hay 2.314 personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Ese número también ha aumentado, también a expensas de las provincias que están aumentando los casos. Menos del 70%, el número más bajo, el porcentaje más bajo, 66.3% corresponden a ciudad y provincia de Buenos Aires. Y el porcentaje de positividad, que en promedio es 37.4, ayer fue 51.9, en Cava 35.3, en provincia de Buenos Aires, AMBA 55 y en el resto del país 54.1, siempre a expensas de las provincias que tienen aumento de casos. En el día de hoy, el doctor Arnaldo Medina, que es secretario de Calidad en Salud de este ministerio, va a compartir con nosotros el trabajo que se viene realizando desde la cartera sanitaria en relación al sistema de salud, su fortalecimiento y la situación actual. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buen día. Vamos a hablar hoy de un indicador muy importante y que cada vez toma más peso en el seguimiento de esta pandemia, que es el porcentaje de ocupación de camas. A nivel nacional, la ocupación de camas está en el 61%, en el AMBA el 66% y en el resto de las provincias, sin contar en el AMBA, en el 54%. Tomando las provincias con mayor ocupación de camas y las que estamos siguiendo más de cerca, sin contar el AMBA, tenemos a Río Negro con un 77% de ocupación, Mendoza con un 74% y Jujuy con un 71%. Pero detrás de estos promedios provinciales también
tenemos que ver ciertos distritos, ciertas regiones que están particularmente afectados y cerca o en el límite de su capacidad. Por ejemplo, en Río Negro, General Roca, Chipoleti están ya en un 100% de ocupación. En Mendoza, la ciudad de Mendoza y Gran Mendoza están cerca del 90%. Lo mismo ocurre en Jujuy con San Salvador del Jujuy. Para esto, el Estado Nacional y los estados provinciales han llevado estrategias para evitar el colapso del sistema de salud. Entre las estrategias principales han estado la expansión del número de camas críticas. Hubo una inversión muy importante en el sistema de salud, de aproximadamente 42.000 millones de pesos de fondos nacionales, que en gran parte fueron destinados a esta expansión. Fueron 3.929 camas las que se incorporaron, pasando de 8.257 camas a 12.450 camas críticas, lo que significa una expansión del 46%. Se están ampliando algunas camas más, seguramente se va a superar el 50% de expansión de camas, se han incorporado más de 4.000 respiradores, hay un indicador que mide la cantidad de respiradores por población, es decir, respiradores cada 100.000 habitantes. Nuestro país pasó de 18,8 respiradores cada 100.000 habitantes a 27,4 respiradores cada 100.000 habitantes. Esto nos ubica en el primer lugar de la región de Latinoamérica y en uno de los primeros lugares a nivel mundial. También esta expansión de camas se ha logrado gracias a la puesta en marcha de nuevos hospitales, 3 nuevos hospitales en el AMBA, la ampliación de hospitales existentes como el Hospital de la Cuenca, que estaba en un 25% y se lo llevó a un 100% de su capacidad. Un fondo de equidad de 1.700 millones de pesos, fondos nacionales, destinados al traslado de pacientes que tienen cobertura en pública al sector privado. Bueno, esta expansión de camas tiene un límite y el límite son los trabajadores de la salud, es decir, la capacidad, la cantidad de trabajadores de la salud que en estos momentos están agotados, estresados, están muy cansados por la alta carga de trabajo que tienen, sobre todo en las zonas que hay mayor ocupación de camas. En este tema, con los trabajadores de la salud, acompañando la ampliación, se ha trabajado en una capacitación muy importante a través de una mesa federal de capacitación situada y permanente en conjunto con sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como la Sociedad Argentina de Medicina Interna, en donde se han hecho cursos, fundamentalmente en modalidad online, capacitaciones, acompañamiento a los profesionales, revisión de casos, ateneos. También se ha puesto en marcha un plan de profesionales itinerantes, es decir, el traslado de profesionales de distintas regiones del país a las zonas más afectadas. Por ejemplo, a las provincias de Chaco, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, entre otras. Se han movilizado hasta el 27 de agosto 445 profesionales a estas regiones. En los próximos días se están movilizando 93 profesionales más. Por citar un ejemplo, en Jujuy, en 5 vuelos se han movilizado 65 profesionales y se seguirán movilizando más. Otra estrategia son las guardias virtuales que se realizan con especialistas, fundamentalmente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que tienen más de 60 años, no pueden estar por cuestiones de riesgo, referido a la edad, no pueden estar en las áreas asistenciales y asisten en forma virtual en una guardia permanente, o sea, hacen una guardia como si estuvieran en el hospital, pero en su casa, y asisten con su experiencia, ¿no?, y con su expertise a aquellos profesionales
más jóvenes, con menos experiencias, que están en las áreas asistenciales. Por ejemplo, en Jujuy han funcionado 5 guardias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asistir a los profesionales en esa región. Bien, ya en una situación límite en las camas, también está la posibilidad de traslados. Dentro de las propias provincias, traslados a otras regiones, a veces significan varios kilómetros, ¿no?, para trasladar un paciente de una región donde está al límite en la capacidad a otra que tiene capacidad de camas, y también se está articulando federalmente para poder trasladar pacientes de una provincia a otra provincia. Lo importante es que en esta contingencia, y sobre todo aquellas regiones que están más afectadas, que están al límite de su capacidad, el Estado Nacional no las va a dejar solas y las va a acompañar en esta contingencia. Muchas gracias. Sin este tiempo no hubiéramos podido expandir el sistema de salud como lo expandimos. Sin esa expansión del sistema de salud no podríamos estar dando respuesta como la estamos dando. Seguramente el escenario sería totalmente distinto. El recurso humano de esa expansión del sistema de salud es el límite. Ayer nos dijeron que están exhaustos, que están al borde del colapso. No solamente quienes están en el área de terapia intensiva, intensivistas, kinesiología, enfermería, también en los pisos de clínica médica, de otras especialidades, quienes hacen los traslados, quienes están en territorio, en atención primaria, gastronomía, el servicio de limpieza. Realmente la expansión del sistema de salud ha llegado al límite, estamos en lo máximo que lo podemos expandir. Es momento de volver a trabajar y reforzar el concepto que cada caso que prevenimos hoy va a ser una internación menos y va a disminuir esta tensión en el sistema de salud, y es momento de volver a recalcar ese rol individual que tiene ese impacto colectivo. Muchas gracias.